¿Qué está pasando en el mundo? Rusia destruyó la central eléctrica de Ucrania, el 30% de la infraestructura. Ya llevan varios días con bombarderos, por lo que Ucrania está pasando una situación más crítica por la falta de electricidad, dejando a muchas ciudades en completa oscuridad. Se debió que el ejército ucraniano está recuperando territorios conquistados por Rusia y el ataque del puente de Crimea de un camión bomba que destruyó el puente, en la que era símbolo de Rusia cuando anexionó la península de Crimea en el 2014. Más de 1 millón de hogares en el centro y sur del país están sin luz debido a los nuevos ataques rusos contra la infraestructura clave y fuentes de energía en Ucrania. El presidente de Ucrania acusa a Rusia de planear la destrucción de una presa hidroeléctrica vital en la región ocupada de Jersón y afirma que cientos de miles de personas corren el peligro de inundación si se destruye la presa. Zelensky también alerta de una nueva oleada de refugiados debido a los ataques rusos contra la población civil. Después de los ataques por parte del ejército ruso, los servicios de rescate de Ucrania luchan contra un incendio en la estación eléctrica de Kharkiv. Las autoridades del este de Ucrania culparon los ataques rusos a instalaciones civiles claves de los apagones generalizados que afectaron a grandes áreas del país. Con esto Rusia quiere poner más tensa la situación en la zona, pero estaremos informando. Escuchemos. Eso denunció Ucrania el martes luego de que ataques rusos destruyeran en poco más de una semana el 30% de las centrales eléctricas del país. La última oleada de bombardeos rusos golpeó el martes varias instalaciones energéticas por segundo día consecutivo, dejando a más de 1000 localidades sin electricidad. Los ataques rusos alcanzaron la capital Kiev y también Mykolaiv en el sur, las regiones de Dnipro y Jitomir en el centro y Kharkov en el este. En esta última región, el ejército ruso aseguró haber reconquistado el pueblo de Gorovivka, luego de que las tropas de Moscú fueran expulsadas de la zona en septiembre, tras una contraofensiva de Kiev. Todos los objetivos asignados han sido alcanzados. Las unidades del ejército ruso durante las operaciones ofensivas capturaron el pueblo de Gorovivka en la región de Kharkov. El lunes Rusia atacó el centro de Kiev con drones suicidas, lo que las autoridades ucranianas consideraron un acto de desesperación por parte de Moscú. Ucrania indicó que en las últimas 24 horas había derribado 38 aviones no tripulados de fabricación iraní y pidió que se impusieran más sanciones contra la República Islámica. El Kremlin aseguró el martes que ignoraba si su ejército utilizaba drones iraníes en territorio ucraniano. De que la central nuclear de Chernóbil se había quedado sin electricidad a causa de los ataques de las tropas rusas. El gobierno ucraniano, también nos adelantaba Óscar Mijayo, ha pedido una tregua para poder entrar a repararla. Así es, las autoridades nucleares ucranianas llevan días advirtiendo de un aumento en los niveles de radioactividad en la zona de Chernóbil, que además se habrían extendido a regiones aledañas debido al intenso movimiento de las unidades militares rusas. Aseguran, el presidente Zelensky ha advertido en varias ocasiones en todos estos días de que Rusia está jugando con fuego al atacar sus instalaciones nucleares como esta de Chernóbil, como la de Zaporilla, como el centro experimental de Kharkiv, y ha dicho que podría desencadenar una catástrofe atómica que afectará a toda Europa. Zelensky también ha dicho que Rusia está utilizando el terrorismo nuclear. La Agencia Internacional de la Energía Atómica de momento ha dicho que en Chernóbil no hay riesgo de fuga nuclear, aunque sí lleva días advirtiendo de que está muy preocupada por los combates que se están dando en los alrededores de las instalaciones nucleares ucranianas, que en las últimas horas han sido especialmente intensos en los alrededores de Chernóbil. Los ataques rusos han cortado totalmente el suministro eléctrico de la planta nuclear de Chernóbil. Con este mensaje de Twitter, la empresa que gestiona la red eléctrica en Ucrania comunicaba el apagón y la imposibilidad de restaurar las líneas. La central de Chernóbil lleva décadas sin producir energía, pero necesita recibirla para mantener la seguridad de las instalaciones, para poder seguir refrigerando los reactores. Todo el combustible de los reactores 1, 2 y 3 está almacenado bajo agua. No tener energía supone que no podemos mantener la temperatura del agua tan baja como habitualmente está, ni tampoco realizar los procesos de filtración. El sistema de refrigeración de momento está funcionando gracias a unos generadores de emergencia, pero el ministro de Exteriores ucraniano advierte que solo tienen autonomía para 48 horas y pide a Rusia un alto al fuego para poder arreglar el tendido eléctrico. Si no se enfrían las instalaciones, dice el gobierno ucraniano, podría haber riesgo de fuga radioactiva aérea, aunque la radioactividad, dicen los expertos, ha perdido mucha intensidad con la inactividad de estos años. Luego lo que se puede decir radicalmente es que el
impacto que tendría cualquier fuga no es comparable a nada como lo que sucedió en Chernóbil o Fukushima. De hecho, el Organismo de Control Atómico de la ONU asegura que no hay riesgo radiactivo, que el volumen de agua es suficiente para la refrigeración, aunque no haya suministro eléctrico. Unas horas antes del suceso ya advertía de que había dejado de recibir datos de Chernóbil y mostraba su preocupación por los más de 200 trabajadores de la planta que llevan 2 semanas atrapados haciendo turnos sin relevo. Ucrania sufre un amplio asalto contra la infraestructura clave y las fuentes de energía. Más de 1 millón de hogares se han quedado sin electricidad. Funcionarios del gobierno ucraniano advierten sobre un invierno potencialmente frío y oscuro. Rusia ha llevado a cabo este sábado un nuevo ataque masivo contra instalaciones eléctricas de Ucrania que ha dejado sin luz a miles de personas en varias regiones del centro y el sur del país. El ejército ucraniano dijo que destruyó más de 12 de misiles de cruceros rusos y el presidente Volodymyr Zelensky asegura que los ataques rusos a la infraestructura energética tienen como objetivo crear una nueva ola de refugiados y que Vladimir Putin planea atacar una presa para crear una catástrofe en el sur de Ucrania. Tras la puesta de sol, la oscuridad se cierne sobre los barrios y ciudades alrededor de Kiev. Las luces de las calles permanecen apagadas y la gente se mueve por sus barrios con linternas. Los ucranianos se están acostumbrando a los cortes de electricidad después de que en las últimas 2 semanas los misiles rusos destruyeran 1/3 de la infraestructura eléctrica del país. La guerra en Ucrania centró la reunión del viernes del Consejo de Seguridad de la ONU. Combinado con el aumento de los precios del gas y el carbón, las privaciones causadas por estos ataques amenazan con exponer a millones de civiles a dificultades extremas e incluso a riesgo de muerte este invierno. Seamos claros, según el derecho internacional humanitario, los ataques dirigidos a civiles e infraestructuras civiles están prohibidos. Pero en la última fase de la guerra de Rusia contra Ucrania, Moscú afirma que intensificará los ataques contra la energía, el agua y otras infraestructuras vitales de Ucrania. Aumenta el temor a que el próximo objetivo sea la central hidroeléctrica de Kayovka. En marzo, las tropas rusas tomaron el control de la presa al norte de Jersón, en el río Dnieper. Moscú dice que las fuerzas ucranianas están planeando destruir la presa. Kiev, por su parte, dice que Rusia ha minado la presa y que está planeando un ataque de falsa bandera del que culparía a Ucrania. Este ataque terrorista podría provocar miles de víctimas y la inundación de decenas de asentamientos. Por eso pedimos a la ONU, a la Unión Europea y a otras organizaciones que establezcan una misión internacional de vigilancia en la central hidroeléctrica de Kayovka. Los expertos internacionales deberían llegar a la central inmediatamente junto con el personal ucraniano. Analistas militares temen que el ejército ruso vuele la presa para destruir Jersón y cubrir su retirada de la zona. El traslado masivo de civiles de Jersón a Rusia y a otras zonas de Ucrania controladas por Rusia no hace sino alimentar esos temores. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Bombarderos rusos destruyen la red eléctrica de Ucrania, dejando 1 millón de personas sin electricidad. Con esto, Ucrania se encuentra en crisis. El presidente de Bielorrusia anunció su entrada en la guerra con Ucrania y mandará tropas militares a la frontera por el ataque al puente de Crimea. Te invito a ver el video. ¿Qué son las armas nucleares tácticas que podría usar Rusia en Ucrania y sus consecuencias? No te pierdas próximos videos, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.